¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Más que Historias. Antes de empezar con la historia de hoy, les queremos dar mil gracias por sus muestras de apoyo, por sus muestras de cariño, por sus mensajes, por sus correos y por esas historias que poco a poco nos han hecho llegar. Así que recuerda que si te gustan los cuentos, las leyendas y las historias, este canal es para ti. Sin nada más que agregar, empezamos. Y recuerden que siempre es un buen momento para una buena historia. Néstor era un hombre muy trabajador, quien estaba casado con su novia de toda la vida. Su nombre era Alejandra, y juntos tenían 2 hijos. Ambos trabajaban muy fuerte para poder sacar adelante a su familia. Néstor era procesador de datos y Alejandra trabajaba como maestra a tiempo parcial, lo cual le caía perfecto porque así podía pasar las tardes cuidando de sus hijos y también esperando a que Néstor regresara de trabajo. No habrán tenido grandes riquezas, pero no tenían una mala vida. En resumen, los cuatro eran felices. Todo esto sucede en el año 2014. Como muchos países de Latinoamérica, en el país de Néstor se celebraba el Día del Niño. Así que Néstor quería darle una gran sorpresa a uno de sus hijos comprándole la figura de acción que tanto le había pedido. Así que en el trabajo, Néstor hizo averiguaciones, hizo algunas llamadas, hizo unas preguntas y por fin encontró el lugar perfecto para poder comprar esta figura de acción. Al salir del trabajo, Néstor llama a Alejandra para informarle que había encontrado esta figura de acción y que se iba a desviar un poco de su camino hacia su casa para poder pasar comprando la figura. Alejandra está completamente de acuerdo, no hay ningún problema, le dice a Néstor que tenga mucho cuidado, que lo espera en la noche y ambos se despiden y la llamada termina. Pero llegan las 7 de la noche y no hay noticias de Néstor. Como no contaba con un auto propio, Néstor se veía obligado a usar los servicios de transporte público. Alejandra realmente no se había preocupado a este momento, ya que sabía que Néstor se manejaba muy bien en este tipo de transportes. A él, desde muy joven, le había tocado empezar a utilizar el transporte público, entonces Alejandra sabía que no había ningún problema con eso. Alejandra asumió que posiblemente se había quedado sin carga el celular o que no había muy buena señal por donde estaba. Simplemente decidió que no se iba a preocupar por eso en ese momento y continuó viendo a sus hijos. Sin embargo, dieron las 8, las 9, las 10 de la noche y no había ninguna noticia de Néstor. Ya para las 11 de la noche, Alejandra estaba oficialmente preocupada por Néstor. No sabía absolutamente nada de él. En la sala principal, en la sala de estar, había una ventana más o menos grande, la cual dejaba ver completamente la entrada de su casa. Entonces ella podría ver cuando Néstor se aproximara a la puerta. Y Alejandra veía la ventana y veía la ventana y veía la ventana, pero no habían señales de Néstor. Hasta que llegó un momento en el que, más o menos a unos 100 metros de distancia, ella logró distinguir la figura de Néstor que se aproximaba hacia la ventana. Alejandra decidió no esperar, abrió la puerta y salió a encontrarlo a la calle. Sin embargo, cuando Néstor vio a Alejandra aproximarse, se volteó y empezó a caminar en la dirección opuesta hacia Alejandra, como alejándose de ella. Alejandra corría con todas sus fuerzas para poderlo alcanzar, pero parecía no lograrlo. Y le gritaba, Néstor, 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 ¿qué pasa? Pero Néstor no volteaba a ver. Es más, parecía que no la escuchaba. Alejandra se detuvo, tomó aire y con todas sus fuerzas
gritó el nombre de Néstor, hasta que por fin Néstor voltea hacia donde Alejandra está, pero ella recuerda que esa figura que parecía ser Néstor no tenía ojos. En su lugar solo habían dos bolas oscuras. Y su semblante, Alejandra dice que era el semblante de la muerte. Era pálido y hasta cadavérico. La figura volteó nuevamente y continuó su camino hacia adelante. A este punto, ya todos los vecinos estaban alertas y habían salido de sus viviendas para ver qué es lo que estaba pasando, qué sucedía que Alejandra gritaba tanto. Salieron a ver y le preguntaban: Alejandra, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Alejandra no podía hablar, no podía contestarles. Ella estaba en shock por lo que acababa de ver. Solamente logró señalar el camino hacia donde se dirigía la figura, y uno de los vecinos empezó a correr hacia esa dirección para ver si lograba alcanzar a Néstor. Sin embargo, todo fue inútil, no lo logró alcanzar. Confundida y asustada, Alejandra regresa a su casa y decide que es momento de llamar a su familia, a sus papás, a los papás de Néstor, para ver si saben algo de él. Y cuando iba a tomar la bocina, el teléfono suena. Era una paramédica quien le preguntó si ella era Alejandra y si era la esposa de Néstor. A lo cual ella contesta que sí, y se le informa que desafortunadamente que Néstor tuvo un accidente y que lo llevaban inconsciente en la unidad. Alejandra, confundida, le pregunta ¿cómo? ¿A qué hora? Si yo lo acabo de ver. Pero la paramédico le indica que el accidente fue más o menos a las 6 de la tarde, que él había caído de la unidad de transporte público mientras ésta iba en movimiento y que el golpe había sido directamente en la cabeza y que no sabían si iba a sobrevivir. Por su parte, Néstor nos cuenta que él no tiene memoria del accidente, simplemente recuerda ver escenas como si se tratara de una película, donde él miraba a muchas personas viéndolo y después perdía la conciencia. La recuperaba nuevamente y veía a un paramédico o a un bombero y se volvía a desmayar. Recuperaba la conciencia y estaba en la ambulancia, y así sucesivamente. Él no tiene memoria, no recuerda el lapso del accidente hasta que fue llevado a la sala de emergencias del hospital. Cuando por fin todos los murmullos se acabaron, todas las voces, los gritos, las sirenas, todo quedó en silencio, Néstor recuerda haber abierto los ojos y recuerda que estaba en una habitación donde habían 4 camas. A la par de él había una, enfrente a él había otra, y en la esquina opuesta a él había otra cama. La puerta para entrar a la habitación estaba del lado izquierdo. Néstor recuerda que alzó un poco la cara, trató de levantar la cara para poder ver y analizar todo su entorno. Y los pacientes que estaban en las otras camas estaban dormidos. Él asumió que era de noche, ya que todo estaba completamente oscuro. Sin embargo, el paciente que estaba en su esquina opuesta parecía estar despierto. Él estaba más o menos en una posición entre sentado y acostado, como recostado en las almohadas, con las manos cruzadas sobre su vientre, y recuerda que sus ojos brillaban. Al ver que este paciente estaba despierto, Néstor le pregunta dónde están, si sabía qué le había pasado o por qué estaban ahí. El paciente le responde que, por lo que él pudo escuchar, Néstor acababa de tener un accidente y que el golpe había sido directamente en la cabeza y que estaban en la sala de emergencia del hospital. A este punto, el otro paciente empieza a llorar y al principio era un llanto bajo, como sollozos y murmullos. Sin embargo,
poco a poco, el llanto empezó a subir de volumen y de nivel, hasta llegar a un punto en el que el paciente gritaba y lloraba: yo no me he ido, yo no me he ido, yo sigo aquí. Néstor no sabía qué hacer y solamente le decía que se calmara, porque iba a llamar la atención de las otras enfermeras o iba a despertar a los pacientes. Pero a este paciente no le importaba, él solamente quería decirle que él no se había ido, que él continuaba allí y que por favor se lo dijeran a su esposa, que por favor le dijeran a alguien que él continuaba allí. Néstor en este momento está aterrado y le dice: claro, con mucho gusto, yo me voy a encargar, yo les voy a decir, pero tranquilo, todo va a estar bien. Néstor empieza a sentir sueño nuevamente y le indica al paciente: ¿sabes qué? Mejor voy a intentar dormir un poco y platicamos después. A lo que solamente asiente con la cabeza, voltea la cara a ver hacia la pared y el cuarto queda en silencio una vez más. Pasarían 10 días antes de que Néstor volviera a despertar. Cuando por fin despierta, mira a dos enfermeras, una leyendo sus signos vitales, viendo las máquinas, y la otra le hacía preguntas. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes tu nombre, tu edad? ¿Qué te pasó? A lo cual Néstor les contesta con lo mejor de sus capacidades. Las enfermeras se levantan, salen de su habitación y todo queda en silencio una vez más. Néstor levanta la cara para poder analizar su entorno y la habitación está exactamente como él la recuerda, con las 4 camas, la puerta a la izquierda, e intenta ver al paciente en la esquina opuesta a él, con el cual él estuvo hablando hace algunos días. Pero parece que el paciente está durmiendo, entonces Néstor no hace mayor intento, simplemente se queda a la espera de nuevas instrucciones de parte de los doctores y de las enfermeras. Néstor pasaría 48 horas más en observación en el hospital hasta que por fin le autorizan la salida, le autorizan el alta. Cuando está preparando sus cosas para salir, le pregunta a una de las enfermeras que qué le había pasado a este paciente. La enfermera le empieza a hablar, pero inmediatamente se le corta la voz y le empieza a contar de que este paciente había tenido un accidente de motocicleta 15 días antes del accidente de Néstor y que iba con su primo, pero lamentablemente su primo había fallecido y que este paciente con el cual Néstor había hablado llevaba desde que fue ingresado al hospital en coma. Él nunca había despertado y no sabía si iba a despertar. Néstor, sorprendido por esto, le comenta de que eso es imposible, de que él había hablado con el paciente algunas noches atrás y que le había dicho que él no se había ido, que él aún estaba ahí y que quería que le dijeran a su esposa que él no se había ido. Y la enfermera le comenta de que la esposa todos los días en hora de visita llegaba a ver al paciente y que le hablaba, que le cantaba, lloraba, pero que simplemente no había respuesta de su parte. Y casualmente, esa enfermera había estado de turno la noche en que llevaron a Néstor a la emergencia. Y le confirma: yo escuché a usted hablar, pero nunca hubo una respuesta. Yo lo escuchaba a usted preguntar, pero nadie le contestaba. Néstor nuevamente le dice que eso no puede ser posible, que él lo escuchó y que hasta lo escuchó gritar. Pero la enfermera le dice nuevamente de que eso no es posible y que posiblemente él, Néstor, haya
tenido ese sueño mientras que estaba inconsciente debido al golpe en la cabeza. Néstor comprendió que este paciente solo quería dar un mensaje y que lo había utilizado a él para podérselo dar a su esposa. Néstor sale del hospital y afortunadamente no hay secuelas a largo plazo, no hay ningún tipo de impedimentos. Néstor continúa su vida feliz y ahora su familia pues ha crecido aún más. Alejandra, por su lado, a esta fecha, aún cuenta que Néstor le avisó de su accidente antes que los paramédicos la llamaran. Muy bien, amigos, así que esta fue la historia de Néstor y Alejandra. Esperamos que les haya gustado y recuerden que si tienen una historia que contar, nos pueden contactar a través de Instagram, TikTok, aquí en los comentarios de YouTube o a través de nuestro correo electrónico mqhistoriasgt@gmail.com. Así que, por donde sea que nos quieran contactar, les agradecemos mucho nuevamente su tiempo, su preferencia y recuerden que siempre es un buen momento para una buena historia. Hasta la próxima.